Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Sancocho del Ser. Hoy vamos a hablar de pues lo que acaba de pasar, todo lo que tiene que ver con los disfraces, todo lo que tiene que ver con el efecto psicológico de los disfraces y bueno, el sentido también profundo de por qué nos disfrazamos. Caro, hola. Hola, buenos días para todos. Es un gusto estar aquí nuevamente en este episodio, hablando por supuesto de los temas actuales y pues estamos en semana de Halloween. Las personas se disfrazan, los niños disfrutan de su fiesta y pues bueno, vamos a hablar de los disfraces que usamos en la vida, por supuesto siempre desde la mirada del sancocho del ser, en donde conectamos desde la reflexión personal, pues qué tiene que ver conmigo este Halloween. Entonces vamos a ver cuáles serán los disfraces. ¿Cuáles son los disfraces que usamos? ¿Cómo será eso, Nico? Lo primero que yo quiero decir es que tal cual hay un efecto psicológico en todos nosotros cuando en Halloween nos ponemos un disfraz, nos ponemos una máscara diferente de nuestro rostro, pues el que siempre llevamos. Y pues ahí lo que sucede realmente es que se desinhiben las preocupaciones, se desinhiben las identidades, Uh -huh, se desinhiben los roles uh -huh, y empezamos a hacer más lo que nos gusta. uh -huh. Sí, es como un Empezamos permiso, a, ¿no? sí, es como que con los disfraces se despiertan deseos, se despiertan lujurias, entonces por eso la noche de Halloween es tremenda, tremenda rumba. De hecho, eso viene hace mucho tiempo cuando el carnaval de Venecia, la fiesta de Venecia, se ponían máscaras y pues hacían orgías entre Claro, todos. tiene una connotación muy, sí, tienes razón, muy de lujuria. A mí me parece interesante y por eso pues propuse este tema, que finalmente esta perspectiva que tú mencionas de cuando las personas se disfrazan en la noche de Halloween, se dan permisos, ¿no? Se desinhiben, la palabra que usas, también me lleva a pensar que en los diferentes contextos en los que nos desenvolvemos, al final utilizamos disfraces, Ujú. ¿sí? Utilizamos en los workshops de vida excepcional, lo manejamos el término máscara. Usamos el tema máscara, el concepto de máscara para hablar de estos temas que al final no es otra cosa que disfrazarnos. Entonces son ya máscaras metafóricas. Por Ok. supuesto, sí, la idea es que nos demos cuenta de esos disfraces que utilizamos en la vida, de esos Ujú. disfraces que nos dan unos permisos, que sí, tal vez no los usamos en la noche de Halloween, al contrario, de pronto si estamos en el trabajo, entonces utilizo un disfraz y es el disfraz de distante. ¿Sí? El Ujú. disfraz de distante me da la posibilidad de hablar de una manera contundente y a veces radical. Y como entonces me pongo el disfraz de distante, las personas alrededor interactúan conmigo y se conectan conmigo desde la distancia. Mm. Y eso me da un permiso, me da el permiso de, pues de pronto, ser más radical de lo que soy de costumbre, Mm. ¿no? Entonces ese tipo de disfraces que usamos en la vida, pues cómo son, cómo nos afectan y además cómo se manifiestan de una manera tan inconsciente, no nos damos cuenta de que lo hacemos, ¿no? Mira que acabo de caer en cuenta de un tema fundamental y hay que traerlo a colación y es el tema de por qué cuando estás en una asesoría personal con alguien eh, hay que poner esta regla tan clara y es quítate las máscaras. Uh-huh. Yo he trabajado durante toda mi vida pues en contextos de terapia, en contextos de sesiones de coaching, de mentoría, de terapia clínica y de asesorías pues personales y psicológicas. Uh-huh. Y en cada uno de estos contextos es muy importante que las personas se quiten las máscaras. Sí. Cuando tú vienes a un producto de estos, o sea, cuando consumes uno de estos servicios intangibles,
generalmente vas a ver alrededor una serie de detractores que te dicen, pues, ¿para qué te gastas la plata? Porque no más bien haces otras cosas. Pues al final eso es lo que están haciendo es conversar. Pero fíjate que la magia del terapeuta, de la persona que tú tienes al frente, del que te está quitando esas máscaras, es lo que hace, es una de las piedras angulares de pues de este servicio. Sí. Pues sobre todo acá en Latinoamérica, ¿no? Haciendo ese como corchete, o sea, ese paréntesis de acá nosotros tenemos un problema gigantesco con ese tema de recibir ayuda de intangible. Sí. Queremos ver más las cosas así, ya sea una cosa que no vamos a usar toda nuestra vida como un juguete chino que se va a dañar en 2 semanas, pues preferimos eso a una idea, ¿sí? Bueno, resulta que de todo esto que estamos hablando hay que empezar a decantar la información y empezar a entender que es muy diferente una conversación que tú tienes con un amigo, con una amiga, en tu familia, por ejemplo, a una conversación en donde tú, desde la regla del juego de quitarte las máscaras, logras precisamente mostrar realmente de esencia las partes tuyas, luz y sombra. Sí. ¿Cómo así? Que es un tema muy complejo de entender que nosotros no, o sea, tenemos que ir más allá del bien y del mal. Y en la sociedad constantemente nos están pidiendo que seamos buenos. Usted tiene que ser buen ciudadano, usted tiene que ser buena mujer, buen hombre, buen hijo, buen papá, buena esposa, buena hija. Todos estos roles precisamente representan una recarga, ¿sí? Y es tal cual, como si tú estuvieras viendo una habitación y todo lo que te gusta lo puedes ver, pero todo lo que no, y que es la mitad, ¿sí? No lo puedes ver. Entonces tú solamente organizas lo que puedes ver. Por y supuesto. Lo que no ves, pues puede ser un caos, pero pues no, tú haces caso omiso, como que no, esto no existe. Claro. Y específicamente es donde te empiezas a dar cuenta de que es muy importante incorporar esas partes sombra también de ti mismo. Cuando haces pataleta, cuando dices mentiras, cuando eres mezquino, cuando dices chismes, todas estas cosas que... Cuando te haces la víctima, cuando te haces el rudo, cuando... o sea, al final, bueno, esto nosotros lo llamamos como los mecanismos, como cuando te haces el sabiondo, cuando te haces el intocable. Todas estas máscaras hacen que te comprimas, o sea, no te dan la oportunidad de explotar, de explotar todas tus capacidades. Y al final son simplemente limitantes, o sea, cualquier tipo de máscara que te pongas, de niña buena, de todo este tipo de máscaras hacen que tú te reduzcas a una expresión mínima de ti mismo y dejas muchas cosas por fuera. Entonces esa capacidad de hablar de nosotros mismos y de expresar la vida y de ser nosotros mismos es una expansión completa. Los disfraces, como la palabra que estamos usando hoy, aprovechando que pues es la semana del 31 de octubre, los disfraces al final lo que hacen es que te reduzcan, que te reducen. Y estas máscaras que usamos en el día a día, si en alguna medida nos desinhiben, es porque no hemos podido integrar una parte de nosotros que es necesario integrar y ordenar, como tú lo estás llamando, me parece fantástico. Sí, volviendo al ejemplo que puse al principio, o sea, si yo me pongo la máscara distante, tal vez es que necesito integrar la capacidad de generar distancia de los demás, pero la distancia para algunas personas debería ser mayor que para otras, ¿sí? Y esto, específicamente en el contexto laboral, es algo muy útil de utilizar, muy útil de manejar. La capacidad de usar la distancia, pero no necesariamente como máscara, sino como una herramienta de conexión. Fíjate cómo, o sea, viajamos de un tema al otro de una manera No es un sancocho, usted dijo que esta vaina era un sancocho. Yo Sí, yo era feliz cuando decíamos que era el podcast de Nico y Caro. Bueno, ahora ya estoy otra vez feliz. Claro, porque es que, de hecho, sí, es como, o sea, tú recuerdas, tú haces referencia a todos esos momentos en donde de niño te ponías esos disfraces. Yo me disfracé
de Superman, yo me disfracé de Drácula, me disfracé de payaso, me disfracé de espantapájaros. Y claro, cuando pues sobre todo recuerdo el de Superman, era muy genial hacer todas estas piruetas en la cama, botarme e imaginarme cosas. Y esa facilidad que tenemos los niños para quitarnos la identidad nuestra y ponernos otra, Fantástico. sí, es una cosa que yo como que me pregunto que, o sea, cómo lo perdemos. Y pues bueno, que el sentido que tiene para mí es, brinda una felicidad gigantesca, que tú puedas ser un día astronauta, el otro día Superman, el otro día Cristiano Ronaldo, el otro día, no sé, Mandalorian, que fue el que me pidió Chris. Chris se va a disfrazar de Mandalorian. Entonces, me parece muy, muy interesante el empezar a ver esto, pues ya cuando van pasando los años. Y sí, no solamente lo que tú dijiste, no en el contexto del Halloween, porque pues hablando del contexto de Halloween, hay que hablar de eso. Cuando tú te vas de fiesta de Halloween y salen todas estas, de hecho es la noche en donde más hookups hay, o sea, más nuevos encuentros sexuales y nuevas parejas hay. Y también hay más peleas entre jóvenes, ¿sí? Entre jóvenes, ojo, no entre adultos mayores, porque estadísticamente cuando más peleas hay en general, es el Día de las Madres. ¿Se puede creer eso? Sí. O sea, el día que más violencia hay es el Día de las Madres. Dios santo. El día que más violencia hay entre jóvenes, ¿sí? Entre jóvenes y adultos jóvenes, es en Halloween. Claro. Imagínate. Claro. Pues ahí es donde uno empieza a decir, claro, es que tú te pones esto y empiezas y te sientes. Hay una euforia, ¿no? Claro. Como que conecta sí. Una euforia de tener que llenar ese disfraz y actuarlo. Tal vez eso es lo que tú llamas la desinhibición, Claro. ¿no? Yo recuerdo, no soy tan buena disfrazándome, la verdad es que no soy tan hábil, pero uno de los disfraces que más me gustaba en la vida fue una vez que me disfracé de hada madrina. Y yo hice mi varita mágica y andaba con una escarcha que usaba como polvos mágicos, y entonces a todo el mundo le concedía los deseos y era una cosa fantástica, porque yo le preguntaba a la persona cuál es tu deseo, la persona me decía cuál era su deseo, le tocaba con la varita mágica y le echaba la escarcha encima. Yo, listo, tu deseo está concedido. Y pues estuve tomando el pelo toda la noche con ese tema de la hada madrina. Sí. Entonces eso es algo que a mí en la vida real me encantaría hacer. Y de hecho, ahora que lo pienso bien, en alguna medida como que lo hago, ¿no? De ahí viene un poco la figura de Pepe Grillo, la Caro Grillo, que es la niñita chiquita, la muñequita chiquita que tengo en mi logo de marca personal, Carolina Bamón. Es como ese deseo de cumplir precisamente los deseos, valga la redundancia, de los otros. Fue una cosa bien chévere para mí. No, yo sí tengo que decir que mi experiencia con los disfraces ha sido nefasta después de la niñez. O sea, después de que yo fui niño, de niño lo disfruté un montón. Ya como que llegué a los 12, 13 años y dije, ¿qué es esto? No, o sea, no. Y de ahí en adelante, pues no sé, me disfracé de yo mismo. Ajá. Y no me he dado la oportunidad real, o sea, aquí tengo que ser completamente honesto con ustedes, yo no me he dado la oportunidad real de ponerme un disfraz y decir, este soy yo, claro, hoy, claro. Y me voy a dedicar 2, 3 meses a trabajarle a este disfraz. No lo hice y tengo que confesarlo. Cuando me disfracé de adulto, lo hice porque una mujer me coaccionó desde estos temas del ligue. Entonces, claro, ay, Nico, vamos a esta fiesta de disfraces. Y yo decía, Dios mío, ¿y de qué vamos? De pirata. Ok. Pero pirata es muy fácil. De hecho, mi disfraz de pirata fue supremamente mediocre. Fue muy mediocre. O sea, yo me puse una camisa blanca, un parche y compré un gorrito de esos. Pero pues es que hay gente que se le dedica una producción tremenda. Además eso que estamos hablando de disfraces, no de cosplay. No, pero el cosplay es otro nivel. Y aquí nivel. yo le quiero pedir perdón bueno, no, mentiras, mi esposa es una dura en eso porque a ella tampoco le gusta disfrazarse, entonces en eso estamos conectados.
Pero mis exnovias sí eran como, ay, vamos a disfrutar. Y yo, ay, no. Sí, Y lo hacía, era por ellas. No, definitivamente, sí. Hace un tiempo, anualmente tenía una fiesta de disfraces y afortunadamente siempre tenía que trabajar en esa época, como estamos en este momento, que es una época de verdad siempre para final de año para nosotros es una época muy pesado. es muy pesado. Entonces como que siempre, entre comillas, tenía la excusa de que no podía armar el disfraz, pues porque realmente no tenía mucho tiempo, pero tengo una gente alrededor que son brillantes y además cada año salían con unas cosas que uno dice, wow, realmente demasiado nivel, demasiado nivel. Y lo más interesante es la personificación de los disfraces, es que eso es lo que, y precisamente por eso quise traer acá a colación el tema, esa personificación de los disfraces, cuando toda la noche la persona se comporta de cierta manera, pues llenando ese disfraz, eso hace que la gente tenga la capacidad de flexibilizarse desde sí mismo. Entonces, desde esa perspectiva es una cosa fantástica. Ahora, en el otro lado está el tema que traigo sobre la mesa, que traemos sobre la mesa, que es los disfraces que usamos todos los días, ¿no? Esos disfraces se vuelven coercitivos, que quiero que aquí tengamos como el entendimiento, es cuando yo siempre me comporto de la misma manera en un contexto. Entonces cuando yo soy el jefe distante o el jefe regañón o el jefe que explota, pues no me doy la oportunidad de ser un jefe cercano, no me doy la oportunidad de ser una jefa dulce, ¿sí? No me doy esas oportunidades. ¿Por qué? Pues porque me puse esa máscara del jefe distante y eso hace que yo tenga que llenar ese papel de una manera muy específica y deje por fuera otras capacidades que tengo desde lo humano, desde lo esencial para incluso ser un mejor jefe, ¿sí? Y ahí es donde está el tema de esos disfraces que usamos en la vida que se vuelven completamente limitantes para todos. Claro. En los años 90 sale una película espectacular con Jim Carrey y Cameron Díaz que se llama La Máscara. Ay, buenísimo. En La Máscara hablamos de específicamente esto, ¿no? O sea, el hombre personifica realmente el tema de la máscara, es de 1994. Ajá. De una manera magistral. O sea, es como Stanley Ipkiss es un loser completo. Sí. Y cuando se pone la no máscara... No es capaz de nada, le da miedo todo, exacto. No se le acerca a las mujeres, no tiene dinero. Tal cual. O sea, como dirían ahora los coaches del ligue, es un sim. Entonces, ¿qué es lo que pasa o sea, me gusta mucho esta metáfora porque es realmente... O sea, cuando él se pone la máscara y se convierte en este ser verde, pues que saca a flote todas las cosas que realmente él quiere ser, pues ahí tú te das cuenta de, pues que claro, muchas veces lo que hacemos en la vida real es lo que tú estabas diciendo, que es lo opuesto. Es como que nos metemos en ciertos roles en donde el constante locus de control externo, o sea, el que nos midan de afuera, la autorreferenciación y la referenciación de los otros sobre uno mismo hace que uno constantemente se esté evaluando y que esa evaluación genere ciertos mecanismos de formación, de parametrearse, parametrear tu identidad, que no te permite ser flexible. Y acá podemos hablar un poquito ya a profundidad de temas neurocerebrales, cuando hablamos precisamente de la capacidad única que tenemos nosotros como especie de seres humanos de identificarnos y de utilizar el lenguaje para identificarnos, ¿sí? Entonces hablamos hay dos partes fundamentales, que uno es cortical, es el neocórtex, que es el prefrontal. Sí. Ahí es donde aparecen mecanismos de identificación y de comportamiento como si fueran programas, sí. ¿sí? Y antes de ese neocórtex hay una parte que se llama la ínsula cerebral. ¿Qué es lo que hace la ínsula cerebral? Es como un switch, ¿sí? Como que va cambiando las ventanas de acuerdo al programa que tú estás corriendo en los diferentes contextos.
Cuando, cuando tú entiendes o sea, tú llegas a un lugar y, entiendes cómo funcionar en ese lugar. Sí. Solamente gracias al poder de tu observación es porque tu ínsula cerebral está funcionando. ¿Sí? Por ejemplo, lo que te pasó a ti en Japón. Cuando te fuiste a Japón y dijiste, bueno, ¿qué voy a hacer acá? Acá no puedo ser como pues, la tuna alegrona que se la pasa cantando y hablando y abrazando a todos. Acá es Japón, entonces, ¿qué voy a hacer? Sí. Ahí lo que estaba activándose es la ínsula cerebral. Lo que me pasa a mí en la universidad cuando me pongo el Traje de corbata. traje de corbata, entonces ya soy el doctor, ¿no? Entonces me quito eso, me pongo mis howdies y me vuelvo otra vez un chino. Eso precisamente tiene que ver con la ínsula cerebral. Okay. ¿Cuál es el efecto que nosotros tenemos con respecto a esto? Y acá ya viene un poquito el tema de la narrativa, la lingüística transformacional, que nos permite tal cual Sí. identificarnos. Y es el tema del yo. O sea, cuando tú en un contexto dices yo soy esto, ¿sí? Sí. Entonces, cuando soy jefe, yo soy jefe. Yo soy estos resultados, yo soy estas relaciones. Y no es que es solamente contextual. Lo que hace ahí tus mecanismos psicológicos es aferrarse a esos contextos y no cambiarlo. Entonces es como si tú estuvieras tal cual, funcionando con un programa para un contexto en el resto de los contextos. Y eso es neurobiológico. Me encanta esto que mencionas de la narrativa porque caigo en cuenta de que es algo que yo utilizo mucho para precisamente salir de esas máscaras, para salir de esos disfraces. Y es algo que invito a las personas cuando están trabajando conmigo a hacer. Por ejemplo, hay una frase que yo utilizo mucho para salir de esos contextos y es yo soy libre. Sí, o sea, es diferente decir yo soy jefe, yo soy tía, yo soy empresaria, a decir yo soy libre, porque la posición de yo soy libre me permite darme cuenta de en qué momento estoy subyugándome a alguna regla que no es una regla que yo quisiera seguir, por lo tanto rápidamente puedo salir de ahí. Y eso permite que yo pueda tener acceso a otro tipo de recursos. Entonces, por ejemplo, yo soy coach, sí, en un contexto, pero cuando yo digo yo soy una coach libre, significa que también me doy permiso de, si estoy en el ámbito organizacional, por ejemplo, echar mano de algunos recursos que tengo para hacer coaching desde lo personal. Y eso en la mayoría de ocasiones es lo que la persona, en la mayoría no, en todas las ocasiones que lo utilizo es lo que la persona que está al frente mío realmente requiere. Si me quedo en el contexto y en la máscara de únicamente soy una coach organizacional, los alcances son limitados y entonces los resultados, por supuesto, también van a ser limitados. Entonces, esa narrativa me parece una herramienta fantástica. Tú sabes que la primer democracia fue francesa, ¿no? Sí. Ajá. Eso no significa que fue el primer pueblo libre. Pues porque, bueno, haciendo como un poquito de contexto, así como sancocho. Está la Carta Magna en Inglaterra y está la Revolución Francesa y el Parlamento en Francia. En Francia. Estos dos hitos son fundamentales para nuestro mundo occidental, no es que sean los únicos que existieran. ¿Sí? Habían otros mecanismos, lo que pasa es que este es el que se expandió por todo el mundo. Cuando tú piensas en la capacidad que tienen los franceses de llegar más lejos con sus mecanismos de democracia, tienes que caer en cuenta no solamente de su historia, sino de su lenguaje. Por supuesto. El francés es una lengua romance que es muy mezclada. O sea, de hecho, estudiar francés es a veces frustrante porque hay muchas cosas que no se saltan las reglas, ¿sí? Que son contextuales. ¿Sí? Muy diferente de cuando tú estudias, por ejemplo, alemán, que todo es estructurado y todo es largo. Y pues bueno, la sintaxis es súper estricta. En Francia, ¿no? En Francia está el mezclo del latín, de los idiomas anglosajones, los gálicos, pues hay una serie de mezclas que precisamente moldean la realidad de una manera mágica. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque fíjate que tú estás hablando de cómo se moldea la realidad desde el punto de vista narrativo, desde la lengua, el poder de la palabra de manera individual, que es precisamente lo que hacemos en el mundo coaching, que a mucha gente le emputa, ¿no? O sea, como,
¿por qué haces eso? No, es que no deberías empoderar a las personas, no deberías darles No deberías. Sí, O sea. no deberías darle estas ideas a las personas, eres un vendehumo. Pero de la misma manera, estas personas, ¿sí? Por el otro lado están diciéndote cómo deberías hablar. No, es que tienes que dirigirte hacia esta persona con esto y pues obviamente ahí pues encubren esto con una serie de mecanismos legales que son reales, pero que si no hacemos ver esto, o sea, no mostramos esto a la luz, pues no va a haber un equilibrio. Sí. Entonces ya todo es inadecuado, todo es xenofobia, todo es hate crimes, todo es hate speech y resulta que eso está haciendo que nuestra cultura esté cada vez más estricta y más rígida con el tema del lenguaje. Sí, ¿sí? Entonces, sí. por ejemplo, el otro día estaba viendo en el contexto norteamericano, específicamente en este momento que está bien complejo, un par de muchachos jugando, ¿m? Estaban jugando a pegarse con estas, ¿cómo se llama? Estas bombas, los que dan en el estadio que se inflan como unas bombas que son largas, que te pegas, no, ok, ¿sí? sí. Como así, listo, perfecto. Y uno era de raza caucásica, ¿sí? White, privilege, y otro era afrodescendiente, ¿sí? Black Lives Matter. Y el tema es que estaban jugando, eran dos amigos, ¿sí? Y estaban lo más normal de la vida. Y entonces uno coge y le pega así, y después coge y te voy a matar. Él dice, no puedes porque soy negro. Y el otro dice, no, estábamos jugando, no, es mentira, no. Es como que se sale todo de contexto y el man dice, Dios mío, me van a encerrar, ¿qué está pasando acá? Todo esto, pues obviamente genera este locus de control externo, ¿sí? Que uno dice como, tengo que ir con pies de plomo moviéndome por la vida. Sí. Precisamente porque vamos hasta estos extremos en donde el Estado te va a controlar hasta cómo hablas. Sí, así es. Pues que eso fue lo que pasó hace ya 6 años en lo que hizo famoso a Jordan Peterson. Sí. El tipo era un psicólogo pues medianamente conocido en el mundo allá en Toronto o Montreal, no sé, bueno, y resulta que pues por el tema de la legislación de que pues bueno, los pronombres, el tipo dijo pues al principio, ¿no? Ahorita está un poco más fascista, sí. Está un poco más de derecha, pero en esa época decía, no, pues no me obligues a decir los nombres. Exactamente. ¿sí? No me obligues a hablar a mí de alguna manera, yo te respeto, pero... Exactamente. ¿sí? Esas cosas hay que hablarlas y hay que hablarlas con tranquilidad precisamente porque son las cosas que moldean nuestra realidad. Sin el debería, ¿no? Que es una palabra que al final es lo que hace que en principio tú te limites y en segundo lugar quieras que los otros entren en un régimen. Tú deberías pensar, tú deberías hablar, tú deberías. No, necesitamos encontrar ese punto medio que es la entrada triunfal de la excepcionalidad. Ahora también hay que entrar en algo fundamental, además del deberías. Pues como estamos constantemente en contacto con este tema de las cámaras, del registro de la información, también deberíamos entrar en la onda, pues no deberíamos. Podríamos, es una opción, es una genial opción que entremos en la onda del corregir los errores, no taparlos. Sí, claro. Cuando tú, por ejemplo, obviamente en este momento estoy diciendo que pido disculpas. O sea, estoy corrigiendo un error. No es que Jordan Peterson sea fascista, por Dios, simplemente pues es una manera de decirlo, me equivoqué. ¿sí? Es una expresión. Sí, estoy corrigiendo un error. Exactamente lo mismo. Por ejemplo, me pasó el otro día cuando en un videíto dije, es que Peppa Pig solo hace que las familias sean gordas. Eso fue lo que dije. Ajá. ¿sí? Pues claro, me dijeron que era gordofóbico, que tenía una cantidad de cosas ahí adentro. Y yo hice un mal chiste, pero muy malo. Y ya, pero no es que yo sea ni gordofóbico, claro. ni pues, o sea, no me metas en esa categoría. Exacto. Obviamente me funaron de una manera en donde me dijeron una cantidad de cosas que, o sea, son unos deseos que yo digo, ¿hasta dónde va esto? O sea, yo no voy en contra de una persona gorda. Sí, no voy en contra de alguien que me está diciendo esto, como ahorita lo hice, por ejemplo, con Jordan Peterson, sino que estoy yendo contra Peppa Pig, un programa que no es bueno para que los niños vean.
¿sí? Lo que pasa es que no di el argumento que fue. Claro, claro. Y me llegan con unos comentarios, me funaron. Claro. Me dijeron, no, espero que te vayas súper mal en la vida, que nunca puedas atender a ninguna familia porque eres un profesional supremamente terrible para la salud mental, no sé qué. Yo, ok, y esos No comentarios sé. que eran así, pues No me tienes ni idea de parecían... lo que estás hablando. Bueno, en fin. Exacto. Pero me parece, no, mira que creo que llegamos al centro de lo que significa entender el mundo de las máscaras en nuestra vida, de los disfraces, de los permisos que nos dan los disfraces, de las limitantes que nos generan los disfraces en la cotidianidad, de cómo esas máscaras son necesarias, tenemos que usarlas, pero tenemos que usarlas desde una perspectiva y una visión muy panorámica, tener un entendimiento de cuáles son los impactos que queremos generar con esos disfraces, esas máscaras cotidianas, y también que finalmente son una plataforma para conocernos mucho más a nosotros mismos, ¿sí? Para saber, para mover nuestros límites cada vez más, entendiendo que yo puedo ser lo que yo elija ser, también en el contexto que corresponde para tener un impacto y un resultado visionado. Y además específicamente definido para tener un mejor sistema para mí y para los demás. Sí, te entiendo. Maravilloso mensaje. Para mí este podcast me ha ayudado mucho a hacer como esta autorreflexión y entender que primero que disfrazarse es genial, Sí. que vayan, desiníbanse, pero por favor dentro de los parámetros. Y segundo, que definitivamente es mucho mejor que nosotros no nos pongamos esas máscaras que nos ponemos continuamente en la vida, esos disfraces que nos ponemos continuamente en la vida para encajar frente a circunstancias, frente a contextos, frente a lugares, porque es más cómodo, es más fácil, y que definitivamente propendamos a nuestra libertad personal, que es precisamente a lo que más le apuntamos en este podcast, que Sí. tú puedas construir tu libertad personal se va a ver reflejado en la libertad afuera, Sí. en la independencia que cada vez más puedes construir y que cada vez más puedes abarcar en el mundo real. Entre más tú seas, entre más te conectes con tu esencia, también más posibilidades vas a tener de desarrollar las capacidades que se requieren para desenvolverte en cualquier contexto, sin necesidad de máscaras. Simplemente siendo lo suficientemente hábil para entender qué requiere el contexto de ti desde tu propia esencia. Así que invitados todos a entrar en ese camino del descubrimiento personal. Y bueno, pues aquí los esperamos. Saben que tenemos muchas plataformas para su propio desarrollo, para que construyan una vida excepcional, desde las sesiones personalizadas, el coaching, el mentoring. Ahora estoy promocionando mi lectura de ángeles para los que quieran. Bueno, hay muchas plataformas acá. Vayan a la página web, que hay muchos regalos, y pendientes porque vamos a hacer lanzamiento espectacular de nuestro kit de inteligencia emocional para que lo den como regalo de Navidad también. Así que conéctense muchísimo más con el Sancocho del Ser, con Caro y con Nico, con Vida Excepcional, que tenemos una extraordinaria plataforma para todos ustedes. Yo me despido de todos. Recuerden compartir también este podcast y suscribirse a nuestro canal. Y bueno, les dejo con mi frase de amor por todo y por todos.